El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Ricardo Hincapié Aristizábal, uno de los autores del libro Nuestra Señora de Guadalupe de Cartago, 200 años de historia y de fe. Profesor, ¿cómo fue la elaboración del proyecto de restauración de la iglesia? Se discute mucho si hay investigación en la consultoría o no. Sí la hay y mucha. Lo digo porque esta investigación tuvo origen en un proyecto de consultoría, que fue la elaboración de un proyecto de restauración para la iglesia justamente que nos encomendó la Gobernación del Valle. Y allí hubo un fuerte trabajo de investigación que desde luego posteriormente nosotros continuamos una vez concluida digamos la fase de la consultoría y posteriormente lo extendimos en la redacción final del libro. Hay una investigación en el momento mismo de la consultoría que es bastante compleja, que tiene varios aspectos. Uno de ellos es la investigación histórica sobre el mismo edificio. Digamos, nosotros hacemos una historia sobre la edificación, incluso que va más allá de la edificación misma, intenta poner en claro, develar la evolución de la predialidad del lote donde se construye el edificio hacia el pasado y posteriormente hasta nuestros días. Es una historia bastante compleja y es muy interesante porque allí entran sobre todo en juego fuentes documentales secundarias, pero sobre todo primarias. Nosotros nos apoyamos en archivos, ¿no? Archivos históricos que las diferentes localidades tienen. Por ejemplo, en el caso de Cartago, el Centro de Historia, que está en la casa del virrey justamente y que reúne una valiosísima información documental. Allí, por ejemplo, nosotros encontramos mucho documento. Con relación a la iglesia encontramos documentos relativos pues a quien la construye, Mariano Ormaz y Matute, un criollo muy devoto a la Virgen de Guadalupe. Encontramos sus testamentos, varios avalúos que se hicieron en el curso pues de la vida de este señor sobre sus bienes y empezamos a poner en claro una historia bastante interesante sobre las motivaciones de la construcción de la iglesia. El predio donde se erige esa iglesia, pues están los archivos correspondientes a las escrituras públicas, que en el periodo colonial son los libros capitulares. Pues allí desentrañamos toda la historia y la evolución de la propiedad de ese predio, cómo surge, las compras que dieron lugar pues que Mariano Ormaza y Matute pudiera finalmente edificar allí esta iglesia. Y posteriormente pues toda la evolución de lo que ha pasado con el inmueble una vez construido, que esa evolución es muy interesante. En el caso de la iglesia de Cartago, esa evolución está determinada pues por eventos catastróficos, incendios, terremotos, particularmente unos muy graves ocurridos en los años 50 y 60, que determinaron cambios muy dramáticos en la configuración del inmueble. Todo eso lo estudiamos, lo ponemos en claro y esa es una parte fundamental de esta investigación. La otra parte importante es la que tiene que ver con el edificio mismo, tal como ha llegado a nosotros, y que es la que determina finalmente qué tipo de intervención se va a realizar en la restauración. Y eso arranca por un cuidadoso levantamiento arquitectónico, dibujar en planos
la iglesia, para poder investigarla en profundidad. Hay un principio fundamental que sostenemos los restauradores, y es que conocer el edificio se requiere hacer un levantamiento. Cuando tú dibujas el edificio en sus mínimos pormenores, te lo estás apropiando y estás entendiéndolo. Dibujarlo, levantarlo es entender y comprender el edificio. Por eso ese momento para nosotros es muy importante, el levantamiento arquitectónico. Y es un levantamiento muy riguroso y con métodos rigurosos de medición, con los cuales intentamos nosotros reducir al mínimo el error. Esos planos, mientras los elaboramos, nos permiten inmediatamente hacer una lectura del edificio. Esa lectura la hacemos de distintos componentes. El primero de todos pues es su implantación en el lote y el lote en la manzana. Luego estudiamos la volumetría del edificio, enseguida la espacialidad del edificio, luego los valores formales del edificio, el lenguaje en el que está construido el edificio. Posteriormente hablamos de las técnicas constructivas y los materiales en que está hecho el edificio. Y finalmente las fases constructivas, sea en el momento de la edificación, sea posteriormente, o sea todas las transformaciones que ha tenido desde el momento de su construcción hasta nuestros días. Otro gran estudio que se hace, y nosotros lo denominamos valoración de la edificación. Quiere decir esto que ponemos de presente sus valores por los cuales, digamos, esa edificación es importante, ¿no? Y por qué, desde el punto de vista de la arquitectura, es un ejemplo relevante de edificación. Hay otro estudio muy importante que es el diagnóstico, el estudio de sus patologías, sus males, porque justamente estos edificios, porque son muy antiguos, pues han sufrido todo un proceso de deterioro a través de los años, y pues que exigieron justamente que se intente recuperar ese edificio, operación que se llama restauración. En ese proceso se hacen también estudios muy detallados, que van desde estudio de suelos, que van desde estudio de materiales, se toman muestras y se someten a estudios de ingeniería, estudios destructivos que determinan las condiciones de resistencia de los materiales originales de la edificación. Hay igualmente un estudio de vulnerabilidad de la edificación a los sismos, se llama estudio de vulnerabilidad sísmica, donde el edificio se modela en un programa especial, se corre en el programa y el programa determina las vulnerabilidades del edificio. También hay estudios de otras patologías, las patologías que pueden ser derivadas de asentamiento de la edificación, de daños mecánicos que haya sufrido. Igualmente estudiamos patologías químicas, biológicas, que todo eso afecta a una edificación, hasta las ratas, las cucarachas, los comejenes en las maderas. Todo esto es un conjunto de estudios que nos determinan los padecimientos de este edificio. Una vez determinado cuáles son los padecimientos de este edificio, ¿no?, los males que lo aquejan, y teniendo presentes sus valores, nosotros lo que hacemos a continuación es formular una suerte de principios o guías de intervención, que son después las que vamos a atender en un proceso de restauración. El proceso de restauración, ¿qué es? Es intentar devolverle a la edificación esos valores que ha sido afectado por todos estos impactos del paso del tiempo, de los deterioros. No se trata, como a veces se cree, que la gente comúnmente piensa, que la restauración es devolverle al edificio la condición que tuvo en origen, ¿no? Nosotros intervenimos el edificio con técnicas de nuestro tiempo, con materiales de nuestro tiempo, y procuramos que la intervención se lea como intervención de nuestro tiempo. Eso por un sencillo principio, para que se pueda reconocer qué es lo que estamos haciendo en este momento y qué es lo realmente que corresponde al pasado y a la historia de la edificación.